El tener un programa de educación económica y financiera es clave para el desarrollo económico de un país. Crisis como la actual y a raíz de todo lo que hemos venido sufriendo como parte de las consecuencias del COVID-19 ponen en evidencia la necesidad actual de tener un programa como estos, no solamente para hacerle frente a una crisis, sino también como una base del bienestar económico y financiero y del desarrollo económico de los países y por lo tanto de los territorios. Hoy vamos a hablarles un poco y vamos a hacer un recorrido por tres grandes partes. Lo primero es que les vamos a contar un poco cuáles han sido esas consecuencias y qué ha hecho el gobierno nacional para enfrentar la crisis actual. No solamente el gobierno nacional, sino las entidades financieras. Lo segundo es que vamos a ver cómo se debe estructurar un programa de manera asertiva de educación económica y financiera. Y lo tercero es cómo desde Sobancaria podemos brindarles apoyo a través del fortalecimiento de capacidades y los programas que en este sentido se han venido desarrollando desde el gremio. En primer lugar, ¿qué ha pasado? El COVID y obviamente la reducción de los precios del petróleo han puesto en jaque a las bolsas de valores y han sufrido caídas importantes. ¿Eso qué ha traído? Ha traído una crisis peor que la del 2008. En ese orden de ideas, el gobierno nacional ha tenido políticas importantes. El Banco de la República, por ejemplo, ha rebajado sus tasas de interés y se ha ubicado en 1.75% como medida para mitigar las consecuencias causadas por la crisis del COVID-19. También, ¿qué ha pasado? Se ha inyectado liquidez de manera permanente en la economía colombiana. Esto a raíz de que se han comprado títulos tanto de deuda pública por 2 billones de pesos y de deuda privada por 10 billones de pesos. Se han realizado también subastas de swaps en dólares por 400 millones de dólares y estos se comprarán a futuro en 60 días. Esto todo con el fin de inyectar una gran cantidad de liquidez al mercado colombiano. Las entidades financieras no se han quedado atrás en tema de alivios y en materia de alivios a créditos básicamente. Y lo que hemos visto es que han dado periodos de gracia, han congelado los créditos de vivienda y de consumo, se han aplazado el pago de las cuotas, han dado líneas de crédito para pago de nómina a tasas preferenciales y en general se han renegociado los créditos. Esto obviamente como una medida para poder apoyar a la población tanto como persona natural como persona jurídica y como empresas a darle mayor liquidez y un respiro a las economías y a las finanzas de cada uno de ellos. El Fondo Nacional de Garantías también ha dispuesto recursos para las entidades bancarias por 12 billones de pesos y esto básicamente para poder tener líneas de crédito al sector empresarial y tener créditos empresariales. ¿Qué hemos visto en Colombia? El impacto de la crisis se ha visto reflejado en una reducción de los empleos de manera generalizada, pero también en un aumento en las tasas de desempleo, obviamente. En el mes de julio esta tasa llegó a ser del 16.8%, que es un incremento sustancial si lo comparamos con el mismo mes del año pasado. ¿Y cuáles han sido los sectores que han sido más afectados en esta crisis? Pues obviamente el comercio, la industria, los servicios, por ejemplo, todo lo que son realización de eventos sociales, los restaurantes, pero también el turismo. Todos estos sectores han sido altamente afectados e impactados por esta crisis que nadie se esperaba. Para hacerle frente a esta crisis, como les venimos contando, es importantísimo tener un programa de educación económica financiera en el territorio. Y aquí les vamos a dar algunos tips para poder tener una implementación de un programa como estos de manera adecuada. Lo primero que queremos hacer es contarles ¿qué es educación financiera? Y para esto me voy a permitir leer un poco la definición de competencia financiera que nos ha dado la OCDE. Básicamente la OCDE nos dice que la educación o la competencia financiera es el conocimiento y la comprensión de conceptos y riesgos financieros y las destrezas, motivación y confianza que se dan para aplicar dichos conocimientos y comprensión con el fin de tomar decisiones eficaces en distintos contextos financieros para mejorar el bienestar financiero de los individuos, de la sociedad y así poder permitir su participación activa en la vida económica. Esto nos lleva a tener una diferenciación en los conceptos. Aquí hay varios conceptos que entran un poco a jugar en el escenario.
y tenemos conceptos como la bancarización. Por ejemplo, la bancarización hace referencia al acceso de los servicios al sistema financiero, a los servicios del sistema financiero en realidad. Mientras que la inclusión financiera es un concepto un poquito más desarrollado y va un poquito más profundo. Difiere del concepto de la bancarización porque se está refiriendo a dimensiones como el acceso, como la calidad de uso y como el bienestar. Esto hace que la inclusión financiera sea el siguiente paso. Es no solamente tener una cuenta, por ejemplo, una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, sino tener transaccionalidad dentro de ese sistema financiero. Poder acceder al crédito, poder hacer pagos por vía electrónica. Esa transaccionalidad profundiza esa bancarización y a eso se refiere la inclusión financiera. Luego hablamos de capacidades financieras. En las capacidades financieras estamos hablando del comportamiento, del conocimiento, de la actitud que cada persona puede tener en relación a sus finanzas personales. Y luego hablamos de la alfabetización financiera, y esto básicamente se refiere a la combinación de la conciencia, conocimientos, habilidades, actitudes y todos los comportamientos necesarios para que se pueda tomar decisiones financieras de manera informada y para poder alcanzar un bienestar financiero. Es importantísimo cuando hablamos de la alfabetización financiera tener en cuenta que estamos hablando de conductas y de comportamientos, de hábitos, del cambio en esos hábitos. Cuando yo realmente interiorizo el concepto, todos sabemos que es positivo ahorrar, pero cuando interiorizo ese concepto en realidad es cuando puedo tomar esas decisiones asertivas y poder mejorar ese bienestar financiero que vamos a tener. Ahora vamos a dar paso un poco a cuáles son esos tips que nosotros desde la asociación bancaria podemos darle a los gobernantes de los territorios para poder tener un programa de educación financiera compuesto y que esté involucrado dentro de su plan de gobierno. Lo primero y el primer paso que nosotros hemos identificado como importante es poder conocer las necesidades de la población de la entidad territorial y cómo esas necesidades se relacionan y cómo esa población tiene educación financiera o no lo tiene, y si el programa de gobierno tiene implícitos criterios de educación financiera. Para ello es importantísimo, obviamente, basarse en estudios sobre el nivel de la educación financiera en la población. Básicamente para ello no se puede hacer solo ni se debe hacer solo. Hay expertos y hay instituciones, por ejemplo, con las que se pueden realizar convenios para que se promuevan esas investigaciones y se pueda recolectar la información de las entidades que trabajan con las poblaciones vulnerables que están presentes en cada uno de esos territorios. Esas instituciones a las que nos referimos pueden ser instituciones de educación superior o centros, digamos, de investigación y de pensamiento. Y básicamente el tip número 1 es revisar si existe alguna propuesta concreta sobre educación económica y financiera en su programa de gobierno, si eso ha estado involucrado dentro del programa de gobierno. Luego, para el paso 2, lo que hemos decidido nosotros es que se plantee la estrategia de educación económica y financiera en su territorio de manera adecuada. Para eso es importante convocar a todas las partes que están interesadas y que pueden trabajar en equipo con ustedes para poder hacer, digamos que, una estrategia de manera participativa. Por ejemplo, ¿a qué entidades nos referimos? A la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Hacienda, a la Tesorería, a las cámaras de comercio, a cualquier otra entidad cuyo último fin sea el desarrollo municipal, y que para ellos sea esto una prioridad, porque son ellos quienes van a ayudar a movilizar estos programas de educación económica y financiera dentro del territorio. Al mismo tiempo es importantísimo caracterizar la población de acuerdo con los perfiles de capacidades financieras que esta población tiene. Establecer sus prioridades de atención por tipo de población es clave. Construir un escenario esperado en la entidad territorial sobre la educación económica y financiera de su población es importantísimo, y a partir de esos resultados de la caracterización se debe definir lo que se espera de esa población en términos de educación financiera, de nivel de endeudamiento, de grado de reportes en centrales de riesgo, por ejemplo. El establecimiento, digamos, de esas metas frente a lo que queremos lograr con esas poblaciones que se han caracterizado es clave. Luego, como tercer paso, hemos
pensado que lo importante aquí es identificar aliados y experiencias previas. Muchas veces cuando se entra y se empieza a desarrollar un plan de gobierno, es importantísimo conocer si hay experiencias que anteriormente se hayan tenido en cuenta o hayan empezado a ser desarrolladas precisamente en materia de educación económica y financiera para esas poblaciones que se hayan priorizado. ¿Por qué es importante? Porque la educación económica y financiera es, los objetivos que se plantean allí son objetivos que se obtienen a mayor plazo, no son objetivos de corto plazo. En ese orden de ideas, el poderse apoyar y poder continuar programas que ya estén estructurados con algunas mejoras es importante, pero también la identificación de aliados potenciales es clave. No tenemos que hacer este tipo de cosas y de programas solos. Hay asociaciones de consumidores, entidades financieras, fundaciones o centros de investigación o firmas consultoras que trabajan en este tema y que pueden aportar en el desarrollo de una estrategia a la hora de destacar las necesidades y mirar si las poblaciones que se han priorizado y que se han caracterizado anteriormente están siendo cubiertas por este medio. Al mismo tiempo, el cuarto paso, hemos pensado que se refiere a la definición de la estrategia de educación económica y financiera, básicamente para poder incluirla dentro del plan de desarrollo territorial. Aquí lo importante y lo primordial es poder plantear el objetivo general y unos objetivos específicos de la estrategia que se ha diseñado. ¿Para qué? Para que esa formulación de los programas y proyectos permita alcanzar esos objetivos, básicamente muy organizados de acuerdo a las poblaciones que se han priorizado. La definición de metas de resultado es clave. La definición de metas va muy enfocada hacia lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos obtener con la acción que estamos implementando. El producto básicamente son las cosas tangibles que esperamos lograr, esos objetivos específicos, y la gestión lo que se refiere es a esas acciones, procesos y procedimientos que nos van a llevar a que podamos obtener las metas y esos objetivos definidos en el programa y en las estrategias de un programa, por ejemplo, de educación económica y financiera. También hay que establecer indicadores. Los indicadores son importantísimos a la hora de medir esa gestión. Siempre sabemos que lo que no se mide no se gestiona. Entonces, esos indicadores que sean además, digamos que una herramienta que nos lleve a medir, pero además tener una ficha técnica para que cada uno de esos indicadores pueda ser medido por parte de todas las entidades y de todos los actores que están participando en la estrategia. Eso hace que la administración del programa sea muchísimo más práctica y que podamos obtener esos objetivos que nos hemos trazado. Finalmente, en el paso 5 hemos pensado que la determinación de los recursos requeridos para el desarrollo de la estrategia es clave. A la hora de definir esos recursos disponibles para su entidad territorial, pues obviamente se puede pensar en cuál es esa fuente de esos recursos. Son recursos propios, provienen de regalías, provienen de créditos, hay transferencias del Sistema General de Participaciones, hay aportes del sector privado. ¿Cuál es esa cantidad, digamos, de fuentes de recursos que vamos a obtener? Y analizar si aplica la estrategia de presupuesto participativo para los programas de educación financiera. Esos son como los 5 pasos que nosotros hemos pensado que debe tener esa hoja de ruta marcada a la hora de definir una estrategia y unos programas de educación económica y financiera. Finalmente, ¿cuáles son las características que esos programas deben tener para ser efectivos? ¿O cuáles son los programas que han sido más efectivos de acuerdo a lo que desde Asobancaria hemos podido investigar? Primero, que son diseñados según la audiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una población bien caracterizada desde el comienzo y está segmentada según los perfiles de capacidades financieras, nivel educativo y ingreso y situación productiva, el programa que podamos diseñar para esa población específica va a ser muchísimo más efectivo. Que vayan orientados a promover actitudes y comportamientos financieros. Básicamente aquí, como les decía anteriormente, la educación financiera se basa en el cambio de hábitos, no necesariamente en conocer un concepto.
Cuando ese concepto lo interiorizamos y lo podemos aplicar, es ahí cuando realmente se da un cambio de hábito. Esos programas de educación financiera también deben ser centrados en atender necesidades concretas en este ámbito. Entonces, identificar esas necesidades de la población es importantísimo para poder tener un programa que sea efectivo. Deben ser realizados en el momento propicio. ¿Qué quiere decir eso? Que sean concretos y claves en los momentos de la vida. Por ejemplo, cuando una persona quiere comprar una casa o quiere comprar un carro o va a pensar en que va a entrar a hacer un ingreso a una educación superior o se va a jubilar o va a tener un hijo. Todos esos momentos específicos de la vida deberían venir acompañados de la planeación financiera que los soporte, de tal manera que esa decisión de vida que hagamos, por ejemplo, tener un hijo, no nos venga con un malestar económico, sino que podamos soportar esa decisión de manera adecuada y tengamos al final un bienestar financiero. Y también deben estar articulados con otros programas de inclusión financiera, de subsidios coordinados en el caso de las poblaciones más pobres, por ejemplo, ahora que veíamos como fruto del COVID-19 todo lo que el gobierno hizo para hacer la dispersión del ingreso solidario, que este tipo de programas vengan acompañados también de educación financiera es importantísimo. Entonces esto es un matrimonio que se da, no hay inclusión financiera si no logramos tener una educación financiera asertiva. De otra parte tenemos, por ejemplo, que estos programas deben estar fundamentados en las teorías del comportamiento y los cambios actitudinales. Como les decíamos anteriormente, es importantísimo interiorizar conceptos para que eso dé como resultado un cambio de hábito. Deben estar apoyados en herramientas de planeación de las finanzas personales. Las finanzas personales, además de eso, una de las claves de un buen manejo de esos recursos es tener una buena programación. Y parte de los programas de educación económica y financiera se basan en esa planeación asertiva de los recursos. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto debo gastar? ¿Cuántos son gastos que son necesarios? ¿Cuáles hay gastos que son innecesarios? Eso es importantísimo tenerlo identificado. Además de eso, entregar este tipo de programas mediante canales y metodologías innovadoras es importantísimo. ¿Para qué? Para que la transferencia de conocimientos que se dé sea hecha a partir de pares. Que no me hable alguien que yo percibo que es alguien muy importante y entonces pues no me sé relacionar con él, sino que sea alguien que me hable de su misma experiencia y esa experiencia sea parecida a la mía. Deben ser evaluados en sus resultados de impacto a partir de líneas base, construidas desde el inicio. Es importantísimo que cuando se estructure un programa de educación económica y financiera, se tenga claro que debo construir esa línea base para poder medir esos avances, susceptibles de ser aplicados a escala. Esos programas deben tener reconocida efectividad y digamos que una vez se prueba esa efectividad, pueden ser además adoptados de manera más masiva para lograr una mayor incidencia y un cambio sistémico. Y financieramente costo eficientes, que los materiales que soportan la realización y la estructuración de estos programas sean reproducidos de manera fácil y a bajo costo para que no implique eso una carga adicional en la misma estructuración del programa. Eso es lo que hemos visto como esta segunda parte de cuáles son esos tips de programas eficientes y cuáles deberían ser esos pasos que debemos tener en cuenta para tener una estructuración adecuada en los programas de educación económica y financiera en los territorios. En resumen, los 5 pasos que se deben tener en cuenta a la hora de estructurar un programa de educación económica y financiera en territorio es, primero que todo, revisar el programa de gobierno. Segundo, planear la estrategia de educación económica y financiera desde el territorio. Tercero, identificar los aliados y las experiencias previas que se hayan dado en este tipo de programas. Además de eso, definir como cuarto paso la estrategia de educación económica y financiera con roles específicos. Y por último, determinar los recursos que son necesarios para llevar a cabo estos desarrollos de estos programas de educación económica y financiera.
En Asobancaria hemos venido trabajando durante los últimos años en la estructuración de programas de educación económica y financiera de la mano de expertos tanto nacionales como internacionales. Estos expertos le han dado su aval al desarrollo de cada uno de estos programas de manera importante y contundente. Y estos están disponibles para ustedes, pueden ser utilizados en cualquier momento para el desarrollo de sus propios programas en territorio, como un apoyo, como una base, como una hoja de ruta. El primer programa que les quisiera presentar el día de hoy es un curso que hace básicamente frente a la crisis del COVID. Durante el segundo trimestre de este año, el equipo de educación financiera de la Asociación Bancaria se volcó a dar un tipo de soluciones y un curso que pudiera darle el manejo asertivo o tips de manejo asertivo de los recursos y del manejo de esas finanzas personales en un momento de crisis, pero no solamente del manejo de las finanzas personales, sino también de las aplicaciones tecnológicas para poder ordenar el presupuesto, del manejo del crédito y de la variedad de productos y servicios que estaban disponibles para el manejo de un momento tan difícil y tan complejo. Este curso está disponible, la modalidad es virtual o presencial, está enfocado a la población adulta, tiene duración de 1 hora, es gratis, digamos que el material está disponible y pueden inscribirse en cualquier momento. Lo segundo que les queremos contar es que nuestro programa estrella y nuestra columna vertebral, y no es solamente de la Asociación Bancaria, sino de las entidades financieras en Colombia, es el programa de Saber Más, Ser Más. En este orden de ideas, el programa de Saber Más, Ser Más tiene dispuesto 2 programas de capacitación en educación financiera. Uno desde el enfoque del estudiante, y básicamente aquí vamos a tener un programa de una duración de 4 horas que digamos que maneja temas como la planeación, el presupuesto, el ahorro, el crédito, el acceso a los servicios financieros, y básicamente lo que le da es la capacidad a las personas de poner en orden esas finanzas personales y poder empezar a tener metas de ahorro para poder así alcanzar esas metas digamos que se ha trazado en su vida personal, y que el ahorro y la planeación y la buena planeación o el acceso al crédito sean simplemente las bases de poder alcanzar esas metas. De otro lado, no solamente lo tenemos disponible para estudiantes, como les estoy contando, sino también para formadores, y esto es básicamente con el objetivo de dejar capacidad instalada, que esos formadores que tomen este programa sean unos multiplicadores de la información. Este programa de formadores obviamente ya es un poco más extenso, tiene duración de 3 días y tengo entendido que son 2 días en la virtualidad. Está disponible de manera presencial, pero también puede ser de manera híbrida. Y básicamente lo que esto se refiere es a esos mismos conocimientos que les comentaba del programa de estudiantes, pero con mucha más profundidad y un poco más robustos. Lo siguiente es, quiero contarles algo importantísimo para los territorios. Tenemos un programa que hemos diseñado que se llama Finca. Finca es corto para Finanzas para el Campo. Aquí tenemos la misma modalidad, podemos dar el programa para estudiantes o para formadores, y se llama Finca Estudiantes o Finca Formadores. Finca Estudiantes tiene una duración de 9 horas, puede ser virtual o puede ser presencial o puede ser inclusive híbrido, como les estaba contando para el programa anterior. Y básicamente este programa de educación y de planeación financiera hace énfasis en el contexto del productor rural. Básicamente haciendo que, brindando herramientas que le permitan tener una mayor rentabilidad en su unidad productiva y puedan proteger la generación de esos recursos para tener un bienestar social. En la de formadores, pues obviamente la modalidad es igual a la anterior que les contaba, pero enfocado obviamente en la producción rural y en el contexto rural. Estos formadores tendrán la capacidad de tener esa misma información de manera más profunda y más robusta, va enfocada a dejar estos efectos multiplicadores en el territorio, y ellos van a poder darle luego la formación a nuevos estudiantes que quieran tomarla. La duración de ese programa para formadores es de 2 días y obviamente puede ser presencial, pero también pudiera ser híbrido. Finalmente tenemos otros cursos desde la Asociación Bancaria que se han venido desarrollando. Primero tenemos un curso básico de lengua de señas
y básicamente esto es con el objetivo de poder capacitar a los funcionarios de los bancos, por ejemplo, para que puedan atender de una manera más asertiva a todo tipo de población. Hace parte de un programa que tenemos en la asociación que se llama Banca para Todos, y básicamente esto es, como les digo yo, con el propósito de democratizar, si así se quisiera, el servicio y los productos financieros para todo el mundo y poder tener acceso a ellos. Esta duración de este programa tiene duración de 20 horas, también se puede hacer de manera virtual y básicamente es una aproximación del lenguaje de señas de Colombia en temáticas relacionadas con la atención a esos consumidores financieros, como les decía. El análisis de información financiera es un poquito distinto y aquí lo que hemos querido hacer es enfocarlo para profesionales que no son profesionales ni de las áreas de economía, ni de administración de empresas, ni de las ingenierías, profesionales que son, digamos, más enfocados hacia mercadeo, hacia publicistas, hacia relacionistas públicos, esas personas que no tienen una profundidad de conceptos económicos porque su formación así no lo ha requerido, pero que sí a la hora de analizar esa información económica que nos es dada necesita esos conceptos básicos. Ese es un curso que tiene una duración de 40 horas, pero además es dado a través de una plataforma o es brindado a través de una plataforma en asocio con la Universidad Javeriana, y esa plataforma es además avalada por MIT, por Harvard, y se llama EDX. El otro curso que tenemos es Finanzas en el Aula. Somos convencidos de que este tipo de conceptos y de habilidades se tienen que estructurar y se tienen que brindar desde edades tempranas. Hemos venido trabajando en ese orden de ideas con el Ministerio de Educación Nacional para poder dar este tipo de formaciones desde los colegios y desde las aulas, y básicamente el público aquí son jóvenes y niños. Inicialmente estamos arrancando con jóvenes en los grados 9, 10 y 11 de los colegios, y eso es, digamos que es importantísimo arrancar con ellos. Creo que con esto concluimos nuestra presentación del portafolio de nuestros servicios y nuestros productos. Nuevamente les contamos que están a disposición de todos ustedes, y Asobancaria está presta a cualquier inquietud o cualquier alianza que ustedes quisieran pensar en hacer, y cualquier información adicional que quieran tener de nuestros programas o de los tips que les hemos dado de lo que hemos construido como base para un programa efectivo de educación económica y financiera en el territorio. Muchas gracias.